primer trade de esta sesión y aún así el día cerró en $350 de ganancia. La mayoría de traders habría pagado la pantalla aquí. Es por eso que al final te cuento, porque una pérdida no es el final de tu sesión. Si un trade negativo te hace dudar de tu estrategia, quédate porque también revelo consejos que me han ayudado a seguir en pie y vas a ver las confirmaciones que usé en cada trade. Vamos a trabajar con un horario fijo porque un trader rentable no vive pegado a la pantalla. Nuestro horario será de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 3 horas de trading de lunes a viernes únicamente cuando el mercado esté abierto. Supongamos que empezamos el lunes 19 de enero. Durante ese día solo operamos dentro de esta ventana de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Todo lo que vean aquí pasó en ese horario. Todo esto. Ahora veamos el contexto del mercado. Claramente ya veníamos de una tendencia alcista. Vamos a explicar. Venimos de un impulso, retroceso, impulso, retroceso. El precio vuelve a dar un impulso y luego otro retroceso. A partir de este punto es donde empezamos a buscar nuestra entrada. Aquí tenemos dos opciones: entrar en una vela de rechazo o esperar confirmación con una vela de fuerza. Vamos a ser disciplinados, siguiendo nuestras reglas de trading y esperar la vela de fuerza. El mercado nos da una vela envolvente alcista muy clara. Esta vela envuelve completamente a la anterior e incluso abarca más rango, lo cual es una señal clara de fuerza compradora. De esta vela estoy hablando. Aquí ejecutamos la entrada justo al cierre de la vela envolvente. Ahí, ahí. El stop loss lo colocamos en la mecha inferior, más o menos como por acá. El precio baja y toca nuestro stop loss. Y aquí es donde muchos traders se frustran, empiezan a pensar: la estrategia no funciona, esta divisa es malísima, este horario no sirve. Si operara London despertándome a las 3 de la mañana, como zombie me iría mejor. Pero un trader rentable no reacciona emocionalmente. Un trader rentable simplemente sigue su plan. Por cierto, traders, no marqué la zona de reacción que estábamos viendo. Es esta parte de aquí. Aquí la zona se comporta como una resistencia y aquí se comporta ya como un soporte, que es la zona que estamos viendo actualmente. Seguimos observando el mercado. Después del stop loss, las velas siguientes nos muestran un rechazo muy interesante. Por ejemplo, esta de aquí, que sigue indicando intención alcista. Aún así, decidimos esperar una vela más. La siguiente vela es pequeña, sin fuerza bajista clara, y después aparece una vela alcista con mechas en ambos lados, pero con un cuerpo grande, lo que nos vuelve a dar confianza. ¿Por qué seguimos buscando compras, traders? Porque la tendencia mayor sigue siendo alcista. Seguimos de un impulso, retroceso, impulso, retroceso, un impulso más grande que los anteriores y el retroceso actual no rompe la zona de soporte. Por eso estamos buscando compras aún. Las velas bajistas empiezan a perder fuerza en este punto. Aunque visualmente parece que se está formando algo bajista, la estructura mayor sigue intacta. Entonces aquí entramos nuevamente en compra en esta vela que les he comentado. El stop loss lo colocamos en la punta del rechazo y el take profit lo colocamos en el último pico anterior, más o menos como por acá. Así quedaría. Ese es el pico que estaba viendo.
Este trade tiene un riesgo-beneficio de 1 a 3 aproximadamente. Ahora vamos a poner números porque esto es clave. Estamos operando con una cuenta donde el 1% equivale a $100. Primer trade tuvimos una pérdida de $100. En el segundo trade, ahorita tenemos una ganancia de $300 porque es un riesgo-beneficio de 1 a 3. Al cierre de este trade, el lunes ya van en $200. El primer trade de menos $100 más este trade de más $300. Seguimos analizando. Cuando el precio toca el take profit, apenas son las 11:45 de la mañana. Seguimos dentro de nuestro horario operativo. Además, el mercado nos da un impulso alcista muy fuerte, lo cual confirma que los compradores siguen dominando. Se rompe una zona de resistencia importante. Esa resistencia ahora pasa a funcionar como soporte. En esta zona, el precio nos da una vela de indecisión, que es la que señalo acá. Esta vela de indecisión. Podríamos entrar aquí, pero decidimos esperar confirmación. Volvieron a activarse los compradores en la siguiente vela. En esta vela, vean. Ay, vamos a agarrar aquí la flecha, esta vela. Y justo después aparece una vela de fuerza alcista con poca mecha superior, lo cual indica que los compradores volvieron a activarse con fuerza. Entonces ejecutamos el tercer trade en este punto. La entrada sería siempre terminando la vela. Recuerden, el stop loss debajo de esa vela, más o menos como por acá, y el take profit en el último pico que hizo el precio, que es la parte de acá. Esta la zona, es el último pico que hizo el precio. Entonces lo pongo acá y ahí iría nuestro take profit, casi 1 o 2 de beneficio aproximadamente. Este trade nos da aproximadamente un riesgo-beneficio de 1 a 2, pero vamos a ser justos. Vamos a ponerle de un riesgo-beneficio de 1 a 1.5 por si el take profit estuvo un poco más abajo o si el stop loss fue un poquito más ancho. Entonces, un ejemplo. Arriesgamos $100 y la ganancia de este trade fue de $150. Entonces, el precio toca el take profit, hace unas cuantas velas más y se termina nuestra sesión operativa. Entonces, en total, en solo 3 horas en el oro tomamos 3 trades. El primer trade, vamos a ponerlo acá. El primer trade fue de menos $100. Fue un stop loss. El segundo trade fue de 1 a 3 aproximadamente, es decir, de $300 de ganancia. Y el tercer trade fue de un riesgo-beneficio de 1 a 1.5, es decir, arriesgamos $100 para ganar $150. Esto es un total de menos 100 más 300 más $150, $350 de ganancia solo por un día. Esto equivaldría al 3.5% de una cuenta. Si estaríamos operando con el 1%, ahorita tuviéramos 3.5% de la cuenta. Y fíjense en algo muy importante. El día empezó con un trade perdedor y ahí es donde muchos traders fallan, no porque la estrategia no funcione, sino porque no saben gestionar una pérdida, traders. Un trade en negativo activa dudas, miedos y necesidad de tener razón. Y justo en ese momento muchos abandonan, rompen sus reglas, mueven el stop loss o empiezan a operar desde la emoción y no desde el plan de trading definido. Ahí es donde dejan de confiar en su estrategia, cuando la realidad, una estrategia rentable también pierde. No existe sistema sin pérdidas. Lo que sí existe es una ventaja estadística que se cumple con el tiempo con la suma de tus operaciones.
Por eso la paciencia es clave, no para esperar a ganar, sino para dejar que las probabilidades trabajen a tu favor. Y por eso la disciplina lo es todo. Ejecutar igual cuando ganas y cuando pierdes. Un trader rentable no busca ganar en cada trade, busca ejecutar su plan una y otra vez. No te quedes atrás. Si tú quieres maximizar tus probabilidades de éxito hasta más de un 80%, he sacado el programa FBM donde descubrirás los filtros que yo uso. En la descripción te dejo más información de esto si quieres llevar tu trading al siguiente nivel. Tradea y duerme.